Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Catalina II, más conocida como Catalina la Grande, es probablemente la zarina más famosa de la historia de Rusia, lo que no deja de ser curioso ya que Catalina era extranjera. Sofía Federica Augusta nació en el Reino de Prusia y no pisó tierras rusas hasta los 15 años, cuando llegó para ser recibida por la zarina Isabel I, siendo ya por entonces la prometida del futuro zar Pedro III. Se tomó muy en serio desde el principio el trono que en un futuro ocuparía y al pueblo sobre el cual regiría, quizás porque tal y como escribe en sus memorias, en lo más íntimo de mi alma había algo que no me permitía dudar ni un solo instante de que tarde o temprano me convertiría en la soberana emperatriz de Rusia por derecho propio. ¿Te parece si empezamos repasando los primeros años? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde nació? Bueno, pues yo empezaría hablando de que la vida de Catalina, por lo menos durante su infancia y adolescencia, no tuvo nada especial. Es decir, fue una princesa. Ella nació, es de origen alemán, y nació en lo que es el antiguo, los territorios de Prusia, etcétera, o los dependientes de Prusia. Su padre era un príncipe, Cristian Augusto, que era un príncipe, pues, no era muy importante. Es que no destacaba en nada realmente. Entonces, pues, Catalina, que se llamaba Sofía en aquella época, pues se cría en un ambiente bastante, para ser una princesa o hija de un príncipe alemán, se cría en un ambiente bastante sobrio, ¿no? No fue una familia... De hecho, la madre de Catalina, que creo que se llamaba Juana Isabel, estaba como muy frustrada, ¿no? Porque ella era familia directa del rey de Prusia y sentía como que la habían timado cuando se casó con el marido. Y ella, pues a lo mejor buscaba, pues eso, más gloria, ¿no? Y no la tenía. El padre de Sofía en ese momento, pues era un hombre, pues, de costumbres más frugales, etcétera. Era un poco como esa idea de burgués que se empieza a apoderar de las casas de la realeza, ¿no? Es como esa vida burguesa, ¿no? Una vida más, pues, de gustos más frugales, que no hubiera tanta opulencia, etcétera. En cuanto a la formación de Sofía, se cree que se formó con autores franceses. A Sofía le gustaba muchísimo leer, leyó muchísimo, pues hay que pensar que es la época de la Ilustración, de cuando empiezan a hacerse las grandes teorías. Tenemos a Rousseau, Voltaire, todos estos, ¿no?, que están ahí en Francia liando la parda. Y ella, pues, leyó muchísimo también autores clásicos. Leyó, pues, las grandes historias de Grecia, de Roma, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando es adolescente, le llega una invitación del rey de Prusia, ¿no? De Federico de Prusia. Porque resulta que en Rusia, que es el imperio vecino, se necesita una princesa para casarla con el heredero al trono. Y si algo era el rey de Prusia, era un casamentero, pero de tomo y lomo. Entonces, creen que Sofía, luego la llamaremos Catalina, es la más adecuada como futura princesa. Hay que tener en cuenta una cosa: al rey de Prusia le interesa colocar a princesas alemanas en otros tronos. Es una manera de ejercer como un poder en la sombra, etcétera. ¿Y se sabe por qué se la eligió a ella y no a otra? Una cuestión importante, es decir, ella tampoco es que tuviera nada que la hiciera distinta a las demás. Pero claro, esto va por generaciones. Hay generaciones que tienes más mujeres, generaciones que tienes menos, entonces juegas un poco con eso, ¿vale? Catalina no era una muchacha fea, por ejemplo, era bastante bonita. Bonita es el término que se utilizaba, ¿no? Cuando a una mujer le querías decir bella, o que, no tenía ningún defecto, pues decías bonita, ¿no? Una mujer bonita. Entonces, ella va junto a su madre, van a la corte de Prusia, a Berlín, y se presenta ante el rey de Prusia, Federico, le echa un vistacillo, porque ahí se hacía así, era como... Suena fatal lo que voy a decir, pero es que es como si las trataban como si fuera ganado. Como ver a la pieza, está todo bien, no tiene ninguna tara, la mandamos para Rusia. Y fue así. Sofía al final, pues se hizo la idea de que se iba a casar con el heredero al trono de Rusia, que era un privilegio, ¿no? Porque te ibas a convertir en zarina algún día, si todo iba bien. Y pues se pusieron en camino hacia Rusia, que era el objetivo, ¿no? La madre la acompañó. Yo creo que fue para Juana Isabel
pues fue como diciendo, ay, es mi momento, ¿no? Voy a aprovecharme todo lo que pueda. Y se fueron las dos, claro, se organizó pues un séquito con carruajes, todo el equipaje, la zarina de Rusia, la tía del heredero, que ahora hablaremos de ella, lo preparó todo para recibir a su futura nuera. No era su nuera oficialmente porque no era su hijo, pero era como su nuera, ¿no? Y pues ahí es donde Catalina se lanza para su nueva vida en San Petersburgo. ¿Cómo era la situación de Rusia cuando Sofía llega allí? Rusia en el siglo XVIII, si se puede caracterizar por algo, era un poco caos. Es decir, existen como dos grandes zares en la historia de Rusia, ¿no? Está Pedro el Grande, que es uno de los grandes iconos, que con él empieza el siglo XVIII, y Catalina la Grande, que es nuestra Catalina, que con ella acaba el siglo XVIII. Vale, pues lo que pasa entre medias es como... Bueno, son proyectos de zar y zarina, ¿vale? Así como va. Cuando Sofía se dirige a Rusia, el trono está en manos de Isabel. Isabel es la hija de Pedro el Grande, ¿vale? Para hablar un poquito así básicamente sobre la infancia y la adolescencia de esta zarina, tuvo una adolescencia difícil porque cuando muere su padre, ella no hereda el trono, lo hereda un nieto de Pedro el Grande, y bueno, al final se van sucediendo distintos zares y zarinas y ella queda un poco como relegada, porque aun siendo la hija, ¿vale? Hay que tener en cuenta, siempre se prioriza al hombre que a la mujer en cualquier trono. Yo creo que casi en cualquier trono funcionaba así. Entonces Isabel pasó toda su adolescencia viendo cómo otros ocupaban el trono antes que ella, hasta que al final se da cuenta de que llega un punto que o asume el trono o puede acabar en prisión o ejecutada, porque al final es una candidata potencial. Entonces ella sube al trono con un golpe de estado. Ella dio un golpe de estado, las tropas, siendo la hija de Pedro el Grande, de hecho era tan bella, la llamaban la Venus rusa, porque dicen que era guapísima cuando era joven. Y ella, las tropas la siguen y ella se hace con el poder con un golpe militar. Cuando Sofía llega a Rusia, Isabel I ya está súper consolidada en el trono y parece que de alguna manera ha recuperado la corte rusa y sobre todo el imperio ruso como el esplendor o por ejemplo, el prestigio que tuvo con Pedro el Grande. Fueron años entre Pedro el Grande e Isabel como pues de un desprestigio total en las relaciones exteriores. Pareció como que el imperio ruso quedaba un poco marginado de alguna manera, y con Isabel se vuelve a recuperar. Isabel planifica la política exterior, hace grandes alianzas, pero claro, hay un problema de base, y es que Isabel no tiene hijos. Isabel nunca se llegó a casar, tuvo un amante, Alexei Razumovsky, que fue el amor de su vida, por lo que parece, e incluso se dice que se casaron en secreto, porque había que casarse en secreto, porque el chaval no llegaba al nivel. Y nunca tuvieron descendencia, aunque lo hubieran tenido, de todas maneras hubiera sido casi imposible, ¿no? Entonces, Isabel se encuentra en que va cumpliendo años y no tiene heredero al trono, y lo que más teme es que pueda haber revueltas, conspiraciones, que aparezcan de pronto otros pretendientes y se vuelva como a la situación de lo que pasó después de Pedro el Grande, ¿no? Entonces ella sabe que tiene un sobrino, que es el hijo de su hermana Ana, que murió, y es un príncipe alemán, es de Holstein, que es una región alemana, y ella llama a su sobrino, Pedro, lo llama a Rusia, ¿vale? Y súper emocionada porque es el hijo de su hermana, su adorada hermana Ana, ella está súper emocionada, ella lo va a querer como si fuera su propio hijo, y se encuentra con un chaval que, bueno, esta palabra está muy mal, pero como un esperpento de chico. Ese será el futuro marido de Catalina, Pedro. Vi a Pedro III por primera vez cuando tenía 11 años. Se encontraba entonces en Eutin con su tutor, el príncipe obispo de Lübeck, algunos meses después de la muerte de su padre, el duque Carlos Federico. El príncipe obispo había reunido a toda su familia en Eutin en 1739 para conocer a su pupilo. Mi abuela, madre del príncipe obispo, y mi madre, su hermana, habían venido desde Hamburgo conmigo. Yo tenía entonces 10 años. El príncipe Augusto y la princesa Ana
hermano y hermana del príncipe guardián y administrador de Holstein, también estaban allí. Y fue entonces cuando oí decir, en presencia de la familia reunida, que el joven duque tenía tendencia a beber y que a sus asistentes les resultaba difícil evitar que se intoxicara en la mesa, que era inquieto e impetuoso y sin afecto por los que le rodeaban y que le disgustaba especialmente Brumer, que por lo demás no le faltaba vivacidad, pero que era de constitución débil y enfermiza. De hecho, su complexión era pálida y parecía delgado y delicado. Sus cuidadores querían dar a este niño la apariencia de un adulto y para ello lo atormentaban con restricciones solo calculadas para enseñarle la falsedad, tanto en el carácter como en el comportamiento. El gran duque Pedro tuvo una infancia muy, pues no diría desastrosa, pero muy difícil. Sus padres murieron cuando él era muy joven. Él quedó a cargo de su tío, que era un obispo, y sufrió maltrato. Su instructor lo maltrataba, lo sometía a castigos corporales de todo tipo, era un militar muy estricto. Hay un historiador, Henry Troyat, que cuando describe a Pedro lo hace de una manera, claro, como una persona atormentada, una persona que llegó a disfrutar, con cierto incluso sadismo, porque disfrutaba torturando animales, con el sufrimiento de los otros, ¿no? Una persona, una formación pésima. No se ha demostrado jamás, ni no creo que lo tuviera, un retraso mental, a lo mejor madurativo, pero una persona torturada psicológicamente. Pedro reanudó la educación y el castigo de sus perros ese día, lo que me pareció muy cruel. En una ocasión, oyendo a uno de esos animales aullar lastimosamente y durante mucho tiempo, abrí la puerta de mi habitación, donde estaba sentada, y que colindaba con el apartamento en el que se desarrollaba esa escena, y le vi sujetando a un perro por el collar, suspendido en el aire, mientras un muchacho que estaba a su servicio sostenía al animal por la cola. Era un pobre perrito King Charles, de raza inglesa, y el duque lo golpeaba con todas sus fuerzas con el pesado mango de un látigo. Yo intercedí por el pobre animal, pero esto solo le hizo redoblar los golpes. Incapaz de soportar una escena tan cruel, regresé a mi habitación con lágrimas en los ojos. Por lo general, las lágrimas y los gritos, en lugar de conmover al duque, lo incentivaban. Para Pedro, la compasión era un sentimiento doloroso e incluso insoportable. Ese es el futuro heredero que se encuentra Isabel. Entonces Isabel como que le da una oportunidad, ¿no? Y la empieza a decepcionar desde el principio, ¿vale? Ella le da unos... Claro, lo que tiene que hacer un heredero al trono que no es ruso, lo primero es convertirse en ruso. Aprender ruso, leer pues la historia de Rusia, entenderla, eso es la formación de cualquier príncipe, ¿no? Gramática, lengua rusa, etcétera, y formarse, pues, en la cultura rusa, que es tu futuro imperio. Bueno, pues Pedro odiaba todo lo ruso. Lo odiaba. Y no lo escondía tampoco. Él siempre sintió admiración por Holstein, por su territorio natal, ¿no? Por su ducado. Y se hacía vestir a la alemana, cosa que Isabel la ponía histérica. Le gustaba, tenía como soldaditos de plomo y montaba batallitas dentro de la habitación. A veces se le iba a la cabeza y cogía una rata que le había mordido un soldadito y la ahorcaba, hacía como un tribunal militar. Bueno, estaba fatal el chaval, estaba muy mal. Entonces, esa es la Rusia con la que se va a encontrar Sofía cuando llega, ¿no? Sofía llega como una princesa más y se presenta ante la imponente Isabel I, que decían que imponía muchísimo, que daba muchísimo miedo. Isabel era una persona titánica, ¿no? De hecho, dicen que tenía un carácter peleagudo. Por ejemplo, ella era famosa por sus arranques de ira. Por ejemplo, una noble en un baile llevó una flor bonita en el pelo, tan bonita que a Isabel le dio un ataque de celos, agarró la flor, se la cortó y dicen que del tirón que le dio a la noble le arrancó no solo mechón de pelo, sino piel de la cabeza. Entonces los arranques de furia de Isabel eran famosos. Todo el mundo temía a la zarina, ¿no? Entonces Sofía llega de una manera totalmente sumisa,
Cuando se encuentra con Pedro, pues son dos críos, porque al final eran dos adolescentes. Ella acepta a su futuro marido pues como lo que es un matrimonio concertado. La llegada de mi madre y la mía pareció darle mucho gusto al gran duque. Yo tenía entonces 15 años. Durante los primeros días me mostró una gran atención. Ya entonces, y en ese breve lapso de tiempo, pude ver que le importaba muy poco la nación sobre la que estaba destinado a gobernar, que se inclinaba por el luteranismo, que no tenía ningún afecto por quienes le rodeaban y que era muy infantil. Yo guardaba silencio y escuchaba, y eso me hizo ganar su confianza. Recuerdo que me dijo, entre otras cosas, que lo que más le agradaba de mí es que era su prima, ya que por nuestra estrecha relación podía abrirme su corazón con toda confianza. Y a continuación me informó de que estaba enamorado de una de las damas de honor de la emperatriz, que había sido despedida de la corte como consecuencia de la desgracia de su madre, una tal Madame Lopukhine, que había sido desterrada a Siberia, que le hubiera gustado mucho casarse con ella, pero que en su lugar se resignaba a casarse conmigo, ya que su tía lo deseaba. Yo escuché con rubor estas revelaciones familiares, agradeciéndole su prematura confianza, pero en realidad me asombró su imprudencia y su absoluta falta de juicio en estos asuntos. Y entonces, pues nada, ella desde el principio se esforzará por ser rusa. Ella es una chica inteligente que sabe lo que se espera de ella. Entonces, desde que conoce a Pedro, pues intentará poco a poco hacerse con la cultura rusa. ¿Cómo era la relación entre Catalina y Pedro? Bueno, pues al principio fue la de dos niños que están obligados a convivir juntos, ¿de acuerdo? Antes de que se oficializara todo el matrimonio, etc. Aprenden a convivir, aprenden a conocerse. Pedro es una persona desconfiada por naturaleza, con lo cual desconfía de su esposa, aunque también se apoya muchísimo en ella, porque de alguna manera Pedro ve la inteligencia de su esposa, digamos, de su futura esposa, y se apoya en ella. Entonces es una relación muy tóxica porque es de dependencia total, pero a la vez hay problemas entre ellos. ¿Qué ocurre? Que cuando se casan, la labor principal de Sofía es dar hijos al trono. Para eso ha venido a Rusia. Tardarán 10 años, si no me equivoco, en conseguir ese objetivo. Claro, no estamos hablando de 10 meses ni 10 días, 10 años. Cada año que pasa, muchacha, más culpable eres, porque al final se culpaba a las mujeres. Entonces, la estrategia que utilizará Catalina, Sofía todavía, es doble. Por un lado, se intentará convertir en la perfecta gran duquesa rusa. Se empezarán a contar historias de que Catalina se ha puesto enferma. Bueno, primero se cambia el nombre, eso es muy importante. Sofía, cuando se pasa a la religión ortodoxa, tiene que elegir un nombre, porque es como su bautismo, su entrada. Ella podría haberse llamado Sofía, porque Sofía es un nombre que está dentro de la ortodoxia rusa, pero Sofía recordaba demasiado a una hermana de Pedro el Grande que intentó quitarle el trono a su hermano pequeño. Entonces era como, bueno, es que es provocar un poco. Y sin embargo, la madre de Isabel se llamaba Catalina, que fue la mujer de Pedro el Grande, la segunda. Entonces, pues ella se llamó Catalina para congraciarse con su tía política, con Isabel. Entonces empiezan a correr historias de que Catalina se ha puesto enferma de estar tantas horas leyendo libros en ruso, estudiando la lengua, que se pasa horas rezando. Claro, todo el mundo está fascinado con esa gran duquesa, comparado con el otro, con Pedro, que era un desastre. El 10º día después de mi llegada a Moscú, la emperatriz partió al convento de Troitsa, mientras que el gran duque se quedó con nosotras en Moscú. Ya se me habían asignado 3 maestros: Simón Feodorsky para instruirme en la fe griega, Basil Adaudarov para la lengua rusa y el maestro de ballet Laudé para la danza. Para progresar más en el ruso, solía sentarme en la cama cuando todos los demás dormían y aprendía de memoria las lecciones que Adaudarov me había dejado. Como mi habitación era cálida y no tenía experiencia con el clima ruso, no me ponía ni zapatos ni medias,
sino que estudiaba nada más salir de la cama. La consecuencia fue que a partir del 15º día me atacó una pleuresía que amenazaba con matarme. Comenzó con un escalofrío que se apoderó de mí el martes después de la partida de la emperatriz, justo cuando me había vestido para ir a cenar. Mi madre y yo íbamos a cenar ese día con el gran duque, y me costó mucho conseguir que me permitiera ir a la cama. A su regreso de la cena me encontró casi sin conocimiento, con una fiebre ardiente y un dolor insoportable en el costado. Creyó que tenía viruela, mandó llamar a los médicos y quiso que me trataran en consecuencia. Los médicos insistieron en sangrarme, pero ella no quiso escuchar la propuesta, diciendo que su hermano había muerto de viruela en Rusia por haber sido sangrado y que no quería que yo corriera la misma suerte. Y mientras tanto, mientras mi madre y los médicos discutían, yo permanecía en mi cama, inconsciente, con una fiebre ardiente y un dolor en el costado que me causaba un intenso sufrimiento y que me obligaba a emitir continuos gemidos, por los que mi madre me reprendía, diciéndome que debía soportar mis sufrimientos con paciencia. La propia Isabel, oye, al principio la ve como tierna, ¿no? Esta niña que se interesa tanto, que parece que está poniendo tanto interés, pero claro, no todo se consigue por ahí. Claro, aquí viene el problema de que tienes que cumplir la función para la que te han obligado a casarte, que es dar un heredero al trono, que es lo que quiere Isabel. Y es ahí cuando empezarán a salir los amantes. Hay que tener en cuenta una cosa. A Catalina se le empiezan a complicar las cosas en general. En primer lugar, su madre. Su madre no deja de provocar problemas, de exigir. Se echa un amante en Rusia. Y al final Isabel está... Bueno, y a conspirar también. Se mete al final en favor del rey de Prusia. Se empieza a meter en problemas. Y al final Isabel la larga fuera. O sea, le dice, mira, lárgate de aquí que no te quiero ni ver. ¿Qué ocurre? Que Catalina por un momento piensa que la van a enviar a ella también, de nuevo. Entonces, eso es uno de los problemas. Otro es que Catalina, claro, al principio cuando llega a Rusia, la zarina le da un crédito para comprar vestidos, para tal, y la chica, claro, hombre, tú eres un adolescente, te empiezan a dar ahí pasta para vestidos, para... Pues claro, la chica lleva una cuenta, claro. Y cuando se quiere dar, cuando quiere abrir los ojos, pues debe... Bueno, un dineral. Ha quemado la tarjeta de crédito, efectivamente. ¿No? Decidí poner en orden mis asuntos y a la mañana siguiente pedí mis cuentas. En ellas descubrí que tenía una deuda de 17.000 rublos. Antes de salir de Moscú para Kiev, la emperatriz me había enviado 15.000 rublos y un gran cofre con vestidos sencillos. Pero era necesario que me vistiera ricamente, de modo que, calculado todo, debía 2.000 rublos y eso no me pareció una suma desmedida. Diversas causas me habían empujado a esos gastos. En primer lugar, había llegado a Rusia muy mal provista. Tenía 3 o 4 vestidos, y eso en una corte donde la gente se cambiaba de ropa 3 veces al día. Una docena de camisas constituían toda mi ropa blanca, y tenía que usar las sábanas de mi madre. En segundo lugar, me habían dicho que en Rusia a la gente le gustaban los regalos, y que la generosidad era el mejor medio para conseguir amigos y hacerse agradable. En tercer lugar, me acompañaba la mujer más extravagante de Rusia, la condesa Romanziov, que siempre estaba rodeada de comerciantes y que constantemente me mostraba una variedad de cosas que me inducía a comprar y que yo a menudo adquiría simplemente para regalárselas, ya que sabía que estaba ansiosa por tenerlas. Los caprichos del gran duque no me costaban precisamente poco, pues era aficionado a los regalos. Además, había descubierto que el mal humor de mi madre se apaciguaba fácilmente con el regalo de cualquier cosa que la complaciera. Y como a menudo estaba de mal humor, y especialmente conmigo, no descuidaba este medio para calmarla. ¿Qué ocurre? Que la zarina ve que esta chica no está cumpliendo con el deber, porque una princesa, el único deber oficial que tiene es el de dar un heredero, es el único. ¿Qué ocurre? Pues que a veces le pega a la neura y a la zarina y le pega una bronca en mitad de todo el mundo, o la deja de hablar. Claro, es ahí cuando todo el mundo sabe, primero saben cómo es Pedro, y también saben que se necesita un heredero ya. Entonces es cuando aparecen los amantes.
Hay historiadores que creen incluso que los romances fueron propiciados por la propia Isabel, que cerró los ojos en plan, mira, me da igual con quién sea con tal de que me des un niño. Hay quien dice que no, que en realidad fue iniciativa de Catalina para salvarse o salvar su situación. Lo importante es que su primer amante, Sergei Saltykov, era miembro del servicio, era un noble, miembro de una familia importante rusa, no sé si era chambelán, no me acuerdo, sé que era miembro de la corte de Pedro, y pues Catalina, claro, teniendo el marido que tienes, pues aparece este muchacho, te regala los oídos, y al final Sergei y Catalina mantienen relaciones sexuales. Durante un concierto, Sergei Saltykov me dio a entender cuál era el objeto de sus asiduas atenciones. Al principio no le respondí. Cuando volví a retomar el tema, le pregunté qué era lo que quería de mí. En ese momento, dibujó un cuadro encantador y apasionado de la felicidad que prometía. Y le dije, pero ¿y su esposa, con la que se casó por amor hace solo 2 años y de la que se suponía que estaba apasionadamente enamorado, y ella también de usted? ¿Qué dirá a esto? Me contestó que no era oro todo lo que reluce y que estaba pagando muy caro un momento de encaprichamiento. Hice todo lo que pude para hacerle cambiar de opinión. Realmente esperaba conseguirlo y me dio pena. Por desgracia, también le escuché. Era muy guapo y ciertamente no tenía igual en la corte imperial y menos aún en la nuestra. No le faltaba inteligencia, logros, ni las maneras y el estilo que da el gran mundo, y especialmente una corte. Tenía 26 años. Considerándolo todo, era por nacimiento y por muchas otras cualidades un distinguido caballero. En cuanto a sus defectos, logró ocultarlos. El mayor de todos ellos era el amor por la intriga y la falta de principios. Estos no se revelaron ante mis ojos. Aguanté toda la primavera y parte del otoño. Lo veía casi todos los días y no cambié mi conducta hacia él. Me comporté con él igual que con todos los demás, y nunca le vi más que en presencia de la corte o de parte de ella. Un día, para librarme de él, decidí decirle que estaba desviando sus atenciones, y añadí, ¿cómo sabes que mi corazón no está ocupado en otra parte? Esto, sin embargo, en lugar de desanimarlo, solo hizo que su persecución fuera aún más ardiente. Me había convencido a mí misma de que podía gobernar fácilmente tanto sus pasiones como las mías, y descubrí que ambas tareas no solo eran difíciles, sino imposibles. Catalina se queda embarazada. Claro, aquí hay un problema. El hijo tiene que ser de Pedro, de todas las maneras. Entonces hay que buscar la manera. Bueno, está confirmado que el hijo no fue de Pedro. Catalina en sus memorias, ella escribirá unas memorias y ella ya da a entender perfectamente que la línea Romanov se interrumpe con Pedro, que el hijo que tendrá Pablo no es hijo de Pedro, ¿vale? Con lo cual Catalina se carga, la sangre Romanov se la carga ella sola. ¿Qué ocurre? Se queda embarazada y es cuando se prepara la gran farsa de que Catalina mantenga relaciones con Pedro. Pedro tenía un problema y era que tenía fimosis. ¿Se dio cuenta? No lo sé, porque en 10 años si no te has dado cuenta, pues él parece que no se dio cuenta. Un médico lo examinó, le hicieron la operación y luego Isabel le envió a una noble de confianza para que probara que Pedro funcionaba. Esto era así, esto era pim pam pum. O sea, aquí ni sentimentalismos ni nada. Tú tienes una misión y la tienes que cumplir. Pedro parece que ejerció como tocaba y llegó el momento, según dicen, la farsa fue, Catalina le esperaba en la habitación, Pedro había empezado a beber un poquito para entonarse, suponemos, llega, se consuma el matrimonio después de 10 años y casualidades de la vida, al poco se queda embarazada. Catalina tendrá a su primer hijo, Pablo, que será un personaje muy importante en el reinado de Catalina. De hecho será, pues yo creo que, hablando mal, el grano en el culo de Catalina durante todo el reinado. Porque Catalina será su insufrible hijo Pablo. Entonces, la situación es la siguiente. Catalina por fin le da un heredero a Rusia y vamos a imaginarnos la situación. Medio muerta, ya recién parida, la pobre muchacha. Llega Isabel, coge al niño y no se acuerda de la otra, ¿eh? La dejan ahí en la cama
Isabel se apropia del bebé como si fuera suyo. Y Catalina ha cumplido, le dan un regalo, le dan un pastizal como bien hecho, todo así, todo muy, muy tierno. Al 6.º día tuvo lugar el bautismo de mi hijo. Yo había estado a punto de morir del tordo, y solo a escondidas pude conseguir alguna información sobre él, porque haber preguntado habría sido visto como falta de confianza en el cuidado de la emperatriz, y sería muy mal recibido. Además, lo había llevado a su propia habitación, y cada vez que él lloraba, ella misma corría hacia él, y por exceso de cuidado lo estaban asfixiando literalmente. Lo mantuvieron en una habitación extremadamente cálida, envuelto en franela y acostado en una cuna, forrada con pieles de zorro negro. Sobre él había una colcha de raso acolchado, forrada con guata, y encima de esta otra de terciopelo rosa, forrada con pieles de zorro negro. Yo misma lo vi muchas veces después, acostado de este modo, el sudor corriendo por su cara y todo el cuerpo, y de ahí que ya de mayor, el menor soplo de aire que le llegaba lo helaba y lo enfermaba. Además, tenía a su servicio un gran número de ancianas matronas, que con sus cuidados imprudentes y su falta de sentido común, le hicieron infinitamente más daño que bien, tanto física como moralmente. Catalina, pues por lo menos ya puede estar tranquila porque ha cumplido su misión. Ahí es cuando el romance entre Sergei Saltykov y Catalina empieza a hacer aguas. ¿Por qué? Porque Catalina es una persona, los historiadores la describen como muy pasional, muy entregada al amor, y Sergei pues se empieza a agobiar. El muchacho se empieza a agobiar y dice, mira, no me la torres porque me estás poniendo muy histérico. Y al final Sergei desaparece. Catalina sufre un desamor terrible, hasta que aparece un segundo noble, Augusto Poniatowski, que es polaco, que es un romántico de la vida y del amor, escribe cartas y queda prendadísimo de la gran duquesa. Y es curioso lo que se forma ahí, porque Pedro, por su parte, también se echará un amante. Tendrán los dos amantes, ¿vale? Pedro estará con creo que se llama Elisaveta Brontova, que es como de una de las familias rusas más importantes. Dicen que era coja, que era bizca, que era un espectáculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pedro y Catalina se consienten a los amantes hasta el punto de que harán como reuniones en cuarteto. Harán cenas juntos y todo muy, muy guay. Catalina se volverá a quedar embarazada. Esta segunda niña vivirá muy poquito, pero ya al final Isabel, vamos, o sea, si se hubiera muerto Catalina en el parto le hubiera dado igual, porque ya Isabel está a su rollo, tiene ya a Pablo, que es lo que ella quiere, y ahí es cuando Catalina ve que su situación pues es complicada, porque Pedro también, al tener una amante, pues ya al final empieza a centrarse en esa amante. Catalina ya no es esa amiga de infancia, no. A Pedro le empieza a estorbar que ella sea tan lista, sea tan amada, sea tan perfecta. Pedro no lo soporta. Y es cuando la relación entre los marido y mujer empieza a enturbiarse, que será el principio de la relación que tendrán cuando Pedro suba al trono, que será tormentosísima. Y es cuando Catalina empieza a meterse en política y empieza a actuar en cosas, como le dijo Isabel, que no le conciernen. Se alía es como el ministro de Asuntos Exteriores. Empiezan los dos a maquinar en favor de Prusia. Bueno, se lía muy parda, porque al final Catalina todavía no es una experta en política, comete errores, y es cuando Isabel se entera de ciertas cartas que ella ha escrito con información cifrada. Bueno, y es el primer error político que comete Catalina, porque ella todavía es una princesa, está sometida a la mirada de su suegra, de Isabel, y se está metiendo en cosas que no le conciernen, que ella no se tiene que meter en política. Y ella aprenderá muchísimo de ese error. Habiendo llegado por fin a la habitación de su majestad imperial, encontré allí al gran duque.
Tan pronto como vi a la emperatriz me arrojé a sus pies y le supliqué encarecidamente y con lágrimas en los ojos que me enviara de regreso con mis parientes. La emperatriz quiso levantarme, pero yo permanecí a sus pies. Parecía más afligida que enfadada y me dijo entre lágrimas: «¿Por qué quieres que te envíe a casa? ¿No recuerdas que tienes hijos?». Le respondí: «Mis hijos están en manos de vuestra majestad, no pueden estar mejor colocados y confío en que no los abandonará». Entonces me dijo: «¿Pero qué excusa le debo dar al pueblo para justificar esta decisión?». «Su Majestad Imperial», respondí, «expondrá si lo cree conveniente las causas que me han traído el disgusto de Su Majestad y el odio del Gran Duque». «¿Pero cómo te las arreglarás para sobrevivir cuando estés con tus parientes?». Le respondí: «Como hice antes de que Su Majestad me hiciera el honor de traerme aquí». La emperatriz volvió a pedirme que me levantara, lo cual hice, y se alejó de mí a cierta distancia, pensativa. Al poco se me acercó de nuevo y me dijo: «Dios es mi testigo de cómo lloré cuando estabas gravemente enferma, justo después de tu llegada a Rusia. Si no me hubieras gustado no te habría permitido quedarte. Pero eres terriblemente altiva. ¿Recuerdas que en el palacio de verano un día me acerqué a ti y te pregunté si tenías el cuello rígido? Noté que apenas te inclinabas ante mí y que por orgullo simplemente me saludabas con una inclinación de cabeza. Dios mío, señora, dije, ¿cómo puede vuestra majestad suponer que soy altiva con usted? Declaro solemnemente que ni una sola vez se me ocurrió que esa pregunta, formulada hace 4 años, pudiera hacer referencia a tal cosa». Ante esto, ella dijo: «¿Crees que no hay nadie tan inteligente como tú?». Si alguna vez tuve tal presunción, repliqué, nada podría desengañarme más que mi presente condición y esta misma conversación, pues veo que he sido lo suficientemente estúpida como para no entender hasta este momento lo que Su Majestad pretendía decirme hace 4 años. Durante mi conversación con Su Majestad, el Gran Duque susurraba al conde Shauvalov. Por fin oí al Gran Duque levantar la voz y decir: «Es terriblemente rencorosa y muy obstinada». Entonces percibí que hablaban de mí, y dirigiéndome al Gran Duque le dije: «Si es de mí de quien está hablando, estoy muy contenta de tener esta oportunidad de decirle en presencia de su Imperial Majestad que en verdad soy rencorosa con aquellos que os aconsejan cometer injusticias y que me he vuelto obstinada porque veo que nada he ganado con ceder, sino vuestra enemistad». Inmediatamente respondió: «Su Majestad puede ver cuán maliciosa es por lo que ella misma dice». Pero mis palabras causaron una impresión muy diferente en la emperatriz, quien tenía infinitamente más intelecto que el Gran Duque. Pude ver claramente, a medida que avanzaba la conversación, que aunque le habían recomendado, o tal vez ella misma había decidido tratarme con severidad, sus sentimientos se suavizaron gradualmente a pesar de su resolución. Isabel la perdonará, tendrán una conversación, Catalina le dará la vuelta en plan: «Es que soy la más desdichada del mundo, es que el marido que tengo, es que a mí nadie me quiere». Entonces Isabel mira a Pedro y dice: es que es verdad, la muchacha tiene razón. Entonces Catalina aprenderá mucho de ese error político, aprenderá a cuidarse mucho, a crear esa imagen de perfecta princesa que lleva gestando durante mucho tiempo y a convertirse en zarina, porque se supone que algún día llegará su momento. Es aquí donde aparece el tercero de sus amantes, que será uno de los más importantes, que es Grigori Orlov, que es un soldado apuestísimo, miembro de una familia también de renombre. De hecho, los 5 hermanos Orlov eran famosos, cada uno por lo suyo, y Grigori era como un seductor. Catalina pues veía a ese soldado rudo, de alguna manera, como un ángel que la había... Bueno, y tiene su rollito, ¿no? Entonces empiezan una relación secreta, incluso para Pedro, porque ahora Pedro ya no es ese amiguito con el que compartimos amante. No. Ahora ya Pedro empieza a ser un opositor, un enemigo para Catalina. Y Catalina se queda embarazada. Y aquí ya, claro, el problema de Catalina es que aquí ya no hay tu tía. Es decir, todo el mundo sabe que ese hijo no será de Pedro. Entonces Catalina finge estar enferma durante tiempo, utiliza vestiduras súper anchas para que no se le note el embarazo, y todo esto ocurre cuando la vida de Isabel se empieza a apagar. Isabel es una mujer de excesos, una mujer que come muchísimo hasta el punto de tener cólicos, trabaja hasta por la noche o durante la noche, duerme durante el día, bueno, y al final
todo eso le pasa factura, engorda muchísimo también. La Venus rusa pues se convierte en una Venus de Willendorf, para que me entendáis. ¿Qué ocurre? Que al final Isabel cae en cama y es cuando todo el mundo dice: ¿Pedro va a ser el heredero? Pues si no quiere a Rusia. Pero es que en Rusia se respeta muchísimo la designación divina. Si Dios dice que Pedro es el heredero, es el nieto de Pedro el Grande, es miembro Romanov, da igual que odie a Rusia, porque Pedro ha de ser el heredero. Con lo cual, en cuanto Isabel muere, todo el mundo va corriendo a la habitación de los príncipes, de los grandes duques, se arrodillan y proclaman fidelidad a Pedro III, que es el nuevo zar de Rusia. Nos hemos quedado con Pedro y Catalina, recién nombrados zares de Rusia. ¿Y qué pasará ahí? El reinado de Pedro fue un reinado corto. Es un reinado que no está estudiado, o está poco estudiado, creo. Porque claro, al final Pedro es como, pues comparado con la sombra de Catalina, pues es nada, ¿no? Pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Pedro de pronto se encuentra con que todas las personas que de algún modo lo habían limitado, le habían maltratado o directamente habían amenazado su vida, habían desaparecido. Su instructor de juventud, su propia tía, todo eso queda fuera. Ahora él no tiene a nadie que le pueda limitar. Y eso en una persona como Pedro, pues era un peligro en potencia. Teniendo en cuenta que Pedro odiaba Rusia, odiaba el ruso, odiaba todo. Un ejemplo para que veáis hasta el punto de los peligros que suponía. Durante la enfermedad de Isabel, Rusia y Prusia estaban en guerra. El siglo XVIII está lleno de guerras por cualquier chorrada, ya están batallando. Entonces, cuando Isabel cae enferma, las tropas rusas entran en Prusia y están a punto de entrar en Berlín. Federico de Prusia está diciendo: madre mía, que me secuestran. Pues cuando están a punto de entrar en Berlín, llega una misiva desde Rusia que dice que el zar Pedro III ordena la retirada. Porque Pedro admiraba a Federico, admiraba todo lo prusiano, todo lo alemán, desde Holstein, que era su territorio, hasta la corte prusiana, le fascinaba. Recordemos que él solía llevar esos trajes militares inspirados de Prusia, ¿no? Entonces Pedro se carga la política exterior rusa en un momento y la redefine de pronto. O sea, las tropas rusas están a punto de entrar en Prusia y Pedro dice: ni hablar del peluquín, se acaba aquí. ¿Qué ocurre? Que Pedro tomará una serie de medidas muy impopulares en Rusia. Durante el entierro de Isabel, se hace toda una procesión con el féretro, etc. Cuentan que Pedro se pasó toda la ceremonia bailando alrededor del féretro, riéndose, no sé si escupiendo al final a esa tía opresora que lo había tenido aterrado durante tanto tiempo. Así como anécdota, que no lo he dicho antes, no es que Isabel odiara a Pedro, yo creo que era como una decepción. Era una madre, porque ejercía el papel de madre, como decepcionada, ¿no? Pero por ejemplo, Pedro cayó presa de la viruela y estuvo a punto de morir. Y Isabel lo estuvo cuidando en cama, a pesar de que había un porcentaje elevadísimo de caer ella enferma, y ella le dio igual y lo cuidó. Es decir, el problema de Isabel era que era una madre decepcionada, ¿no?, con su hijo, aunque no fuera su hijo. A lo mejor luego por eso coge a Pablo así con tantas ganas, porque dijo: bueno, este lo tengo desde bebé, este no me falla. Claro, efectivamente, es decir, Pablo era el gran proyecto de Isabel. De hecho, ella intentó, lo que pasa es que no le dio tiempo a mucho más, pero ella lo coge como el gran proyecto. Lo que no pudo hacer con Pedro lo está haciendo con Pablo, ¿no? Entonces, cuando Pedro se convierte en zar, implanta una serie de reformas totalmente impopulares, pero que son reformas que se están llevando en toda Europa. La idea al final es mantener mayor control por parte de la corona, ¿no? La corona quiere estar en todas partes. Por ejemplo, ordena
que el ejército ruso cambie sus vestiduras y se imite al ejército prusiano. Esto en el ejército ruso cae como una bomba, ¿vale? Porque son el enemigo al final. Luego también se mete con las tierras de la iglesia. Les quita un montón de tierras, que esto parece una locura, pero esto se estaba haciendo en toda Europa, el control de la iglesia por parte de la corona. Entonces, se meten un montón de fregados. ¿Y qué ocurre? Que mientras tanto, la pobre Catalina, que ahí está a punto de parir, recordemos que estaba embarazada y lo estaba ocultando, tiene un hijo que sobrevivirá, lo sacarán del palacio como puedan, al bebé, para que nadie lo sepa. Entonces Catalina juega un papel muy inteligente de víctima. La pobre zarina en manos del loco de su marido, que se dedica, pues ella, por ejemplo, es que era muy pilla. Mientras Pedro está haciendo esas locuras, Catalina se tira horas rezando por Isabel. Y todos ven a esa pobre zarina que reza por su amada suegra. Hay que ver lo buena que es Catalina, ¿eh? Cómo la quería. Claro, Catalina yo creo que estaba acojonada por lo que le podría pasar, porque en Rusia eso de derrocar, de encerrar zarinas en monasterios cuando no nos interesan, Iván el Terrible no sé si lo hizo, pero el padre de Iván, Basilio III, lo hizo, Pedro el Grande lo hizo. Al final era lo normal. O sea, tristemente, esta zarina no me sirve por lo que sea, la coges, la llevas a un monasterio y te casas con otra. Esto era... De hecho, Isabel encerró en una prisión al heredero al trono de aquel que era un bebé. Se lo quitó. Ese golpe militar se cobró también la vida de un niño. Entonces, en Rusia, el peligro de caer prisionero era muy real. ¿Qué ocurre? Que Pedro cada vez se ganaba más enemigos. Hubo una ocasión en que estaban en un festín, en palacio, un banquete, y un general levanta su copa y pide un brindis por la familia imperial. Entonces todos se levantan, a excepción de en un extremo de la mesa Pedro y en otro extremo Catalina, porque claro, son la familia imperial, se supone. Entonces cuando Pedro ve que Catalina no se ha levantado, la empieza a insultar, le dice de todo, claro, todo el mundo está viendo y dice, pues este hombre... Y todos sienten lástima por Catalina, todos. Entonces Pedro cada vez hace más vida separada con Elisabetta, que era su amante. Se empieza a decir que Pedro quiere repudiar a Catalina y casarse con Elisabetta y convertirla en zarina. El padre de Elisabetta al final se convierte como en el gran ministro, ¿no?, de esa época. Y es cuando empieza a forjarse la idea de un golpe de estado para salvar, estoy entre comillas, Rusia. Un golpe de estado perpetrado por la gran víctima, por Catalina. ¿De acuerdo? Entonces, los aliados de Catalina, que son los hermanos Orlov, los hermanos del amante de Catalina, de Grigori, y una princesa que se llama, me parece, es la princesa Daskova, que es la hermana de la amante de Pedro, o sea, es la hermana de Elisabetta y va con Catalina, va contra su hermana, empiezan a urdir un complot, un golpe de estado. Aprovechando que Pedro abandona, él deja en el palacio a Catalina y se va con su amante, aprovechando ese momento de separación, comienzan los Orlov comienzan a levantar al ejército, ¿no? A hablar de la madrecita. En Rusia las zarinas se les llamaban matiuskas porque era como la madrecita, ¿no?, del pueblo. La madrecita Catalina, desamparada, se empieza a vender la imagen de Pedro como el peor de los males imaginables, y es ahí cuando los ejércitos empiezan como a levantarse, ¿no? Pero se necesita a Catalina. Entonces, un hermano de Grigori Orlov, Alexei, aparece en el palacio, ordena que levanten a Catalina, que todavía está durmiendo. Catalina se presenta en bata, entonces Alexei se arrodilla y le dice: Matiuska, el pueblo te espera, que es la señal para iniciar el golpe de estado. Entonces Catalina, corriendo, lo primero que hace es llamar a su peluquero. Una zarina no se puede presentar con los pelos así recién levantados. Entonces Catalina se prepara, fue una gran maestra de escena, se viste, se peina y se presenta ante las tropas como esa pobrecita desvalida zarina que quiere salvar Rusia de su marido, de las locuras de su marido. Lo segundo que hace Catalina es ir a por Pablo, porque él es el heredero, no es Catalina. Ella tiene que consolidar su posición. Entonces, de algún modo,
secuestra a su propio hijo, lo tiene con ella, no porque sea su hijo, un hijo al que apenas conoce, porque se ha criado con Isabel, sino para tener al heredero al trono controlado. Y mientras los cuarteles militares se empiezan a levantar, Pedro no se entera de nada. Y cuando llega al palacio para reunirse con Catalina, empieza a gritar su nombre: ¡Catalina! ¡Catalina! Y ahí no sale nadie. El palacio está vacío. Y Pedro se piensa, esto lo cuenta Henry Troyat, se piensa que está jugando con él, que es un juego como cuando se escondían de pequeño, hasta que se da cuenta de que Catalina no está en el palacio. Entonces él se enfurece y dice que va a buscar la manera de castigarla. Y le dicen que se ha iniciado un golpe de estado en su contra. A esas alturas, Pedro, si hubiera querido, hubiera desarmado el golpe de estado en un momento, porque el zar era él, y en Rusia se respetaba muchísimo. Pero Pedro es como un niño pequeño. Al final, Pedro mantendrá una actitud totalmente pasiva ante todo lo que está pasando. Llorará, pataleará y no será capaz. El padre de su amante le pedirá que dé la orden, que mandarán las tropas. Y Pedro no sabe qué tiene que hacer. No sabe qué tiene que hacer. Y al final el golpe de estado triunfa prácticamente sin derramamiento de sangre. Se cuenta que hay un enfrentamiento entre leales a Catalina y leales a Pedro, que están frente a frente, que se puede liar la del Cristo de Medinaceli, y de pronto alguien grita: ¡Viva Catalina II! Y le empiezan a seguir todos, y esa batalla no llega a nada. Entonces, el golpe de estado pasa como si no hubiera pasado nada. Pedro al final no puede responder, y será el primero que caiga preso por los leales a Catalina, y que escribirá una carta casi patética a Catalina pidiéndole que por favor le deje en una casita de campo con su amante y su perrito, y que él renuncia a todo, que no quiere saber absolutamente nada. Y así es como cae Pedro III. Ruego a vuestra majestad reciba de mí las mayores seguridades y tenga la bondad de quitar los pilares de la segunda cámara, porque la cámara en la que estoy es tan pequeña que apenas puedo moverme. Y como ella sabe, me paseo siempre por la habitación. De lo contrario, se me hincharán las piernas. También le ruego que no ordene a los oficiales permanecer en la misma habitación. Como tengo mis necesidades, eso es imposible. Por lo demás, ruego a vuestra majestad que por lo menos me trate como al más grande malhechor que nunca fue consciente de haberla ofendido. Al recomendarme a su magnánimo pensamiento, le ruego me permita cuanto antes regresar a Alemania con Yelisaveta Vorontsova. Sin duda, Dios se lo pagará. Y yo soy vuestro servidor muy humilde, Pedro. Póstdata. Vuestra majestad puede estar segura de que nunca pensaré ni haré nada que pueda perjudicar a su persona o a su reinado. Un reinado que dura meses, dura muy poquito. Y es ahí, claro, cuando se forja cuando se inicia el reinado de una de las zarinas políticamente más importantes del siglo XVIII y yo diría de toda la historia rusa. Claro, la cuestión es que ese reinado empieza manchado de sangre. 5 o 7 días después del golpe de estado, Pedro es llevado a una prisión, porque claro, no se pueden arriesgar a que Pedro esté en su casita de campo y que no vaya a hacer nada. Entonces se le lleva a una prisión. Catalina ordena que se le den todos los cuidados que necesite. Una semana después de que se ha llevado a la prisión, Catalina está en su escritorio por la noche y llega una carta casi garabateada, con trazas muy desiguales, como escrita muy rápido, arrugada, de Alexei Orlov, el hermano de su amante, de Grigori.
Madrecita, emperatriz misericordiosa, ¿cómo explicar, cómo describir lo que ocurrió? No creeréis a vuestro devoto servidor, pero os digo ante Dios que es verdad. Madrecita, estoy dispuesto a morir, pero yo mismo no sé cómo ocurrió este infortunio. Estamos perdidos si no nos perdonáis. Madrecita, él ya no está. Pero ninguno de nosotros lo quiso, pues ¿cómo habríamos osado levantar la mano al emperador? Y sin embargo, Su Majestad, ocurrió la desgracia. Había empezado a pelearse con el príncipe Fiódor durante la comida, y antes de que pudiésemos separarlos, ya no existía. Ni siquiera pudimos recordar qué hicimos. Pero todos, hasta el último de nosotros, somos completamente culpables y merecemos la pena de muerte. Tened piedad de mí, aunque solo sea por amor a mi hermano. He confesado mi falta y ya no tengo más que decir. Perdonad u ordenad que destruyan rápidamente nuestras vidas. La rebeldía me horroriza. Os hemos ofendido y nos condenamos por toda la eternidad. Resulta que, en circunstancias extrañas, Pedro III ha sido asesinado. La versión oficial que dará el trono es que muere, que yo no sé de verdad quién, yo no sé el departamento de prensa de esa época qué ideas tenía. Dicen que Pedro ha muerto porque tuvo un ataque de hemorroides que le provocó un cólico que acabó con su vida. Es que las hemorroides son muy chungas, ¿eh? Son muy chungas. Y no había hemorroides. Exactamente, no había mal. Cuando se celebre el funeral de Pedro, curiosamente el ataúd estará abierto y Pedro llevará una bonita como tira de seda en el cuello. Claro, para que el cadáver no cogiera frío, ¿no? No se pusiera malo de la... No, es que realmente lo ahorcaron, ¿no? Lo que se cree es que Alexei Orlov junto a algunos colegas entran en la prisión, provocan a Pedro, se inicia una pelea y es cuando cogen a Pedro y lo asfixian y lo matan. ¿Estuvo Catalina enterada del asesinato? Bueno, se cree que no, que realmente fue un plan urdido pues por Alexei Orlov, que era un burro de carga, para, claro, matar al zar y así Catalina podría casarse con Grigori. ¿Que Europa pensó que ella estaba detrás? Hombre, si es que aparte que en Rusia era la tónica, o sea, este no me interesa, me lo quito de en medio. De hecho, Catalina, pues, por ejemplo, Voltaire, el gran filósofo, creo que fue él, dijo que él por nada del mundo iría a Rusia, porque padecía muchísimo de hemorroides. Y allí en Rusia las hemorroides te pueden matar. Entonces, es importante ver que la zarina inicia sus días con las manos manchadas de sangre. Porque aunque ella no haya dado la orden, claro, primero, ella no puede castigar a su cuñado, porque ellos la han puesto allí. No puede. ¿Realmente le han hecho un favor? Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Entonces, claro, Catalina no es todavía Catalina la Grande. Esto es muy importante. La gente pensaba que sería una zarina más, como cualquiera de las zarinas que habían ocupado el trono. La propia madre de Isabel, Catalina I, Ana Ivanova, que fue una sobrina de... Todas estas zarinas pasaron como sin pena ni gloria y se pensaba que Catalina sería una de ellas. Pero en realidad Catalina, desde el primer día, comenzará a implantar su gran obra, que será una reforma profunda de Rusia. Y se empezará a forjar precisamente ese nombre que la haría pasar la historia como Catalina la Grande.